En esta ocasión me toca agradecer, además de Zamorano y la Cámara, toda la ayuda que me brindó Héctor Cuestas y Mario Ordóñez en la preparación de estas diapositivas. Nosotros hemos trabajado en extensión los últimos 22 años, sobre todo en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en Panamá y en Ecuador. Y gracias a ellos que pues en parte como consultores hemos puesto en perspectiva algunas de las reflexiones que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Básicamente vamos a hablar un poquito de la importancia de la pastura como una fuente de alimento para las vacas, cuáles son las ventajas y cuáles son los desafíos de estos sistemas pastoriles, cuáles son las prioridades, por así decirlo, en el manejo de los sistemas pastoriles o cuáles debieran ser las prioridades que a veces se nos olvidan y tenemos que ponerlas en perspectiva, especialmente hoy en día que tenemos que ser más competitivos. ¿Cuáles son las estrategias para maximizar el consumo en materia seca? ¿Debemos hacerlo por vaca o debemos empezar a trabajar más en ver cuál es el máximo consumo por hectárea de pastoreo? ¿Cómo podemos fomentar el mayor consumo de materia seca en toneladas por hectárea en pastoreo? Algunos problemas o patologías que están comúnmente asociadas a sistemas pastoriles, los vamos a discutir para que vean sus orígenes y al final vamos a tratar de definir algunos objetivos con respecto a un manejo eficiente de pastoreo y sentar un poco las bases para quizás una próxima charla, porque ya no había tiempo para esta, que es el concepto de suplementación. Queremos producir más, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos o cómo suplementamos ese pastoreo o esa base forrajera para conseguir una mayor productividad? Ok, en definitiva, cuando uno ve la producción ganadera, es el reflejo de un conjunto de factores que tienen que ver tiene que ver con genética, con administración, que no está acá catalogado, pero desde el punto de vista técnico, más que nada es nutrición, reproducción, salud y genética. Sin embargo, si nosotros vemos nutrición como tal, de la nutrición depende la cantidad y la calidad de los productos que nosotros vayamos a generar, bien sean esto leche, carne o grasa, proteína o rendimiento en canal, cualquiera que sea. De ello depende también la salud, ¿verdad? El sistema inmunológico es el vivo reflejo de lo que es la nutrición. Si nosotros vamos carentes en proteína, vamos a estar con un sistema inmunológico deprimido. La reproducción, la condición corporal, para empezar, son el reflejo también de la nutrición. Y en definitiva, la rentabilidad está intrínsecamente ligada a lo que es la nutrición. Porque la alimentación en cualquier sistema de producción representa por lo general el mayor costo de producción. Dependiendo del sistema, esta puede ser desde un 40 hasta un 85%. Ok. Básicamente hay tres grupos, por así decirlo, de alimentos, ¿verdad? No nutrientes, sino alimentos que nosotros podemos catalogar para el manejo del ganado. El primero son los forrajes, el pasto, el silaje, el heno, las leguminosas, los arbustos forrajeros o cualquier inclusive rastrojo de cosecha. Están los concentrados balanceados, que son por lo general mezclas de granos y subproductos agroindustriales, y están los alimentos complementarios, que son los minerales y las vitaminas. Los forrajes, como tal, debieran representar un 50% de la dieta de las vacas en pastoreo, por lo menos. Puede ser más, pero por lo menos debieran representar, para mantenerlas saludables, nosotros debiéramos tratar de reflejar que el 50% del consumo total de materia seca provenga de forrajes como fuente de alimentación. Y el nivel nutricional, el nivel productivo de los animales va a depender del nivel del aporte nutricional que tengan estos forrajes, de la calidad y la disponibilidad de estos forrajes.
Entonces, es de suprema importancia que nosotros veamos el forraje como una fuente de alimentación y no simplemente como algo que necesitamos para fomentar rumia o lo que sea. Ok, si ustedes ven la pirámide alimenticia, esto pues no es nuevo, ¿verdad? Sin embargo, toda se basa para un grupo de rumiantes, cualquiera que sea, vacas lecheras en especial, los forrajes de buena calidad son la base de la pirámide alimenticia. Sobre eso nosotros podemos construir dietas que tengan carbohidratos no estructurales, proteína degradable en el rumen, proteína no degradable en el rumen, minerales, vitaminas, podemos dar grasa de sobrepaso, proteínas de sobrepaso, podemos añadir aditivos. Sin embargo, el 70% el éxito en la producción de leche y carne en sistemas pastoriles va a depender de un excelente suministro de forrajes y esos tienen que ser de primera calidad. Es un principio bien sencillo. Yo no sabía si incluir estas diapositivas, pero hablando con algunos de ustedes, estoy hablando ante colaboradores, estoy hablando ante productores y es necesario pues que recordemos que el valor nutricional de la pastura está intrínsecamente relacionado con la madurez fisiológica de la planta. Si ustedes ven en primera instancia, nosotros acá, a ver, nosotros tenemos una célula vegetal y dentro de la célula vegetal está el contenido celular, el contenido del citoplasma, es donde van a estar las proteínas, van a estar los azúcares, las grasas, los almidones, las peptinas. Y eso es dentro del citoplasma de la célula, en lo que llamamos el contenido celular, esta parte de acá. Y luego está la pared celular. La pared celular contiene lo que es la hemicelulosa, la celulosa y la lignina, que también la conocemos como fibra neutrodetergente y fibra ácido detergente. Si nosotros comparamos un forraje tierno versus un forraje madurado o sobremadurado, el forraje tierno va a tener un mayor contenido de citoplasma, un mayor contenido de nutrientes que son solubles en todas sus formas, en cualquiera de sus formas, proteínas, azúcares, grasas, almidones, peptinas, y va a tener una menor proporción de pared celular, que es la parte anaranjada que está acá. En cambio, si nosotros tenemos un pasto sobremadurado, nosotros vamos a tener una mayor proporción de pared celular, que son los carbohidratos estructurales, como habíamos mencionado, la hemicelulosa y la celulosa, que son menos digeribles. Nosotros, cuando tenemos una pared celular delgada, nosotros tenemos un bajo contenido de fibra neutrodetergente. Y eso significa, señores, un mayor consumo voluntario de ese pasto. Y también tenemos un bajo contenido de fibra ácido detergente y eso significa un mayor contenido de energía en la dieta. Pero si nosotros dejamos que ese pasto se sobremadure, nosotros vamos a tener un alto contenido de FND, un alto contenido de fibra neutrodetergente y consecuentemente va a afectar el consumo, se va a reducir el consumo. Y también va a haber un alto contenido de fibra ácido detergente y eso va a significar un menor contenido de energía. Entonces, esos son principios fisiológicos básicos que debieran guiar el manejo de la pastura que ustedes hagan. Tomando esto en cuenta, nosotros vamos a tener un estado vegetativo temprano del pasto, un estado vegetativo tardío, un estado donde el pasto empieza, recién se da lo que es el inicio de floración, y un estado donde la floración ya está avanzada y está la planta entrando a madurez o senescencia. Si ustedes ven, estas son las varianzas, cómo nosotros esperamos que varíe los contenidos de las diferentes aportes nutricionales o componentes nutricionales que podemos determinar en una pastura. Si nosotros vemos la fibra ácido detergente, por ejemplo,
a más tierno es el pasto, más bajo es el contenido. Pero a mayor es la madurez, mayor va a ser el contenido. Y ya dijimos que era menor la energía. La fibra neutrodetergente también, a más tierno es el pasto, menor va a ser el contenido de fibra neutrodetergente, y a mayor es la madurez, mayor va a ser este contenido. Si nosotros vemos lo que más nos interesa, digamos, cuánto de ese pasto es digerible, cuánto de ese pasto es el aporte de proteína cruda y cuánto de ese pasto es el aporte de energía neta de lactancia, en el caso de las vacas lecheras, a más tierno es este pasto, mayor es el contenido de los tenores de estos nutrientes, mayor es la digestibilidad, y a medida que avanza en madurez, esto ¿cómo se llama? Se viene para abajo. La proteína cruda igual y la energía lenta de lactancia. Ok. Entonces, ¿qué hacer con esto? Nosotros tenemos que buscar el usar estas pasturas lo más temprano posible. Va a ser un sueño que nosotros pretendamos usar en estadios tempranos vegetativos, es demasiada agua, el pasto está apenas llenándose de reservas. Hay también, hoy en día se habla mucho de pastoreo boazán, pastoreo racional, y el pastoreo racional implica que nosotros dejemos que la pastura desarrolle sus reservas para que ese cúmulo de reservas le permitan un rebrote apropiado al momento de que este pasto es consumido. Entonces va a ser un sueño consumir la pastura temprano. Digamos que este es el óptimo en un estado vegetativo tardío, pero nuestras fincas varía mucho la época del año, varía mucho la humedad, varía mucho la cantidad de horas luz que tenemos, la altura. Entonces, de nuevo, hay un aceptable, por así decirlo, y ese aceptable debiera estar justo antes del inicio de floración, ¿ya? Entre un consumo óptimo y lo que es el aceptable. Sin embargo, muchos de nosotros estamos trabajando con pastos sobremadurados, donde lo que estamos acumulando es una cantidad importante de biomasa que no necesariamente contiene las mejores relaciones de nutrientes. Ok, ¿por qué nosotros tenemos que tratar de trabajar un sistema pastoril que sea eficiente y que promueva un excelente uso de esa pastura? Bueno, porque hasta donde se ha podido determinar, el sistema de menor costo los sistemas de producción de menor costo son los sistemas que están basados en forrajes. Básicamente el pasto en nuestras zonas tropicales es un panel solar, es un panel que mediante agua, suelo y la luz solar es capaz de hacer fotosíntesis, producir carbohidratos, y esos carbohidratos la vaca los puede convertir fácilmente en leche. Entonces la ventaja está en que eso lo hagamos de la forma más barata posible. Si nosotros agarramos y comparamos, por así decirlo, cuál puede ser el forraje con que nosotros reemplacemos esto en zonas tropicales. Por lo general se piensa en ensilaje de maíz. El ensilaje de maíz, sin embargo, puede andar costando entre 30 y 55 dólares por tonelada. Nosotros nos hemos encontrado gente pagando, digamos, en Panamá, 120, 140 dólares por tonelada cuando compran el ensilaje de maíz, lo compran en bolsa. Esto es demasiado costo. ¿Cuántos litros de leche se requieren para lograr recuperar estos 35 a 55 dólares? Requieren 70, 80 litros de leche vender para poder recuperar los costos para producir, ¿cómo se llama? Una tonelada de ensilaje. Mientras que una tonelada de pasto cosechada por la vaca, aún en sistemas de fertilización y bajo riego, nosotros podemos producirlo en el orden de 3 a 5 centavos de dólar
Y los costos más altos que nosotros hemos encontrado en los diferentes proyectos en que hemos trabajado con Zamorano andan alrededor de 8 a 10 centavos de dólar. Entonces, de nuevo, ¿cuántos litros de leche? 20, 25 litros de leche necesitamos producir a partir de esa tonelada de pasto para recuperar esos costos. Entonces, es relativamente mucho más bajo alimentar con un pasto de buena calidad que con un ensilaje de maíz. Ahora, tenemos que tener claro cuál va a ser nuestra medida de rentabilidad. Por lo general se habla de litros por vaca por día. A veces se habla de utilidad por vaca por día. Y se toma en cuenta los ingresos versus los costos variables. Sin embargo, más y más, los autores, los analistas y los diferentes sistemas de producción que están prevaleciendo en el mundo nos están demostrando que la utilidad debe ser observada por hectárea y debe ser por hectárea por año. Debe considerar todos los ingresos totales menos los costos totales. La leche cada vez es un negocio que trata de utilidades generadas por hectárea y no debiera estar basado en promedios individuales, no debiera estar basado en promedios por vaca, sino cuánta leche producimos por hectárea. Ok, ¿cuál es el mayor desafío entonces? Está o radica en cómo lograr el mayor consumo de materia seca en el potrero en base a ese forraje de alta calidad. ¿Cómo nosotros logramos que la vaca consuma, que estas vacas consuman la mayor cantidad de materia seca por hectárea en pastoreo? De nuevo, hay varias estrategias. Nosotros tenemos que ofertar una buena cantidad y una buena calidad de forraje. Segundo, nosotros para tratar de producir la mayor cantidad de leche, los pastos por lo general van a tener, van a ser bajos en energía. Entonces nosotros necesitamos, vamos a ver más adelante, propiciar las dietas necesarias para cumplir con los requerimientos energéticos. La pastura por lo general tiene suficiente proteína, en especial en zonas templadas, pero en este caso lo que le falta es energía. Y de todos modos tenemos que estar anuentes a cubrir las deficiencias de otros nutrientes, especialmente minerales. Se puede trabajar con suplementación proteica, pero tiene que ser de proteína no degradable en el rumen para potenciar más todavía la producción de leche y tiene que estar concatenada con lo que es una buena suplementación energética. Y particularmente tenemos que preocuparnos del fósforo. Entonces, como ustedes podrán imaginar, el buen manejo de la pastura es clave. Y no nosotros en los sistemas pastoriles, que es lo que debiera prevalecer en América tropical, no debiéramos caer en alta suplementación ¿cómo se llama? De los sistemas pastoriles con concentrados, porque lo que caemos es en una alta tasa de sustitución. Entonces nosotros empezamos a sustituir el consumo de forrajes, consumo del pasto, por estos concentrados de alta calidad. Y eso encarece los costos y nos puede llevar a problemas serios desde el punto de vista metabólico. No está de más decir que muchos autores, aquí simplemente estoy revisando un autor bastante trillado, por así decirlo, que ha demostrado de que hay una relación entre el costo de producción de leche y la proporción de la pastura en las dietas. Ustedes ven, estos son sistemas confinados, los costos de producción en los Estados Unidos, los costos de producción son bien altos, mientras que los sistemas pastoriles en Irlanda, en Nueva Zelanda, en Australia, los datos que nos están viniendo del Cono Sur en América, por así decirlo, también nos muestran niveles de costos de producción bastante bajos. Y existe una fuerte relación entre la proporción de la pastura en la dieta y el costo de producción.
Y los neozelandeses también tienen una relación intrínseca entre cuánto forraje consumen, ¿verdad? Y el margen económico por hectárea. Y es una relación proporcional. A mayor es el consumo de la pradera en toneladas métricas de materia seca por hectárea, mayor va a ser el ingreso económico por hectárea. Entonces, nosotros debemos de aprender, por así decirlo, de estos autores y de estos análisis, y yo sé, yo sigo bastante la literatura del Congreso, y han habido varios autores chilenos, varios autores, está el señor Gallardo, está el de León, que les han hablado de esto en los congresos. Y simplemente voy a colocar acá algunas de las reflexiones que ellos mismos les han traído a colación con respecto al manejo de estas pasturas. ¿Por qué necesitamos forraje? Por varias razones. Ese 50% del consumo de materia seca proveniente de forrajes es necesario por la fibra. El 75% de la fibra, que la fibra es requerida para mantener la salud ruminal. Y recordemos que una vaca va a estar en producción por muchos años, ojalá 5 a 7 partos en sistemas pastoriles. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que tener un rumen saludable. Y el 75% de la fibra es una fibra que se consume por lo menos a partir de lo que es el pasto. El pasto también es una fuente de energía. Si nosotros tenemos dietas bien balanceadas, por lo menos el 10 al 40% del total de energía requerida formada de ácidos grasos volátiles para vacas de 15 litros puede ser provista por la pastura. En sistemas pastoriles, el 90% de la energía, cuando son netamente pastoriles, es provista por lo que es la fibra. Y esa fibra, aún en producciones altas de 26, 30, 32 litros en producción, también se va a requerir, ¿cómo se llama? Esa como fuente de energía y como fuente de fibra el forraje. También en el proceso de fermentación, si nosotros balanceamos bien la dieta y balanceamos bien las fracciones y la digestibilidad de esas fracciones en la dieta, nosotros podemos proveer tanto como 50% de la proteína requerida por la vaca en dietas de 15 a 20 litros. Ya cuando pasamos de 21, 22 litros nos tenemos que empezar a preocupar, por así decirlo, de otras fuentes y de fuentes de mejor calidad, de proteína no degradable. Inclusive podemos trabajar con aminoácidos y empezar a ser un poquito más precisos en la forma como manejamos los nutrientes. Pero hasta los 20 litros, la proteína que provee el forraje es importante. Y los minerales como el calcio, el fósforo, el potasio y muchos microminerales nosotros les debemos poner atención y son los forrajes los que lo proveen. Necesitamos en esta vaca lechera que nos va a durar, ojalá, por lo menos 4 lactancias, ojalá 5 a 7, necesitamos un rumen sano, ¿verdad? Y esto es de las primeras cosas. Cuando a mí me dijeron que hablara de manejo de pasturas y salud del hato, ¿verdad? De las primeras cosas que se me vienen a la mente es el rumen. Cuando nosotros tenemos una base forrajera adecuada, nosotros podemos tener producciones de 120 a 150 litros de saliva. Y eso va a significar que el pH va a ser bastante estable y se va a manejar entre 5.8 y 6.2. Y eso significa un crecimiento óptimo de las bacterias que va a permitir procesos fermentativos de la dieta que estamos manejando muy eficientes. ¿Ah? Además, ese rumen sano va a proveer nutrientes a través de los ácidos grasos volátiles y de la proteína microbiana para la producción de leche. Y es clave, muchos de nosotros se nos paga en función de calidad de leche. Y uno de los que más nos da guerra, por así decirlo, es la grasa en la leche. Entonces nosotros, al mantener un rumen sano y al mantener una buena dieta basada en forrajes, nosotros por general podemos manejar altos contenidos de grasa en la leche.
El problema es, el gran desafío en sistemas pastoriles es cómo evitar que el rumen se vea afectado por acidosis. El ganadero se ve confrontado con, por lo general, el nivel de producción que están por abajo de los sistemas confinados. Y nosotros queremos empujar la producción a sus niveles máximos, pero lo queremos hacer, no hemos entendido el concepto de hacerlo por hectárea y lo queremos hacer por vaca. ¿Qué significa eso? Esto nos lleva a una serie de imbalances en las fracciones nutricionales que provee la dieta. Si ustedes ven, esta es la tasa de digestibilidad o la tasa de desaparición de diferentes fracciones. El azúcar puede desaparecer en cuestión de 20 minutos, las peptinas también. Los almidones tardan un poco más, pero aún así, si ustedes ven la celulosa, la hemicelulosa, tiene tasas de desaparición un poquito más diferentes. Y nosotros tenemos que balancear, por así decirlo. El reto como nutricionistas está en balancear una dieta que nos permita adecuar, por así decirlo, las tasas de desaparición de cada una de las fracciones de nutrientes con que nosotros estamos trabajando. De otra forma, nosotros vamos a exponer el rumen a acidosis y ese rumen básicamente es la vida de la vaca. Nosotros vamos a tener un rumen dañado, un rumen ulcerado, que básicamente hay un proceso de desfacelación y la vaca ya se queratiniza por la misma acidosis y ya no va a tener la misma capacidad de fermentación, aún cuando se fermente bien el rumen, no va a tener la misma capacidad de absorción. Aquí información de Babcock Dairy Institute que todavía yo creo que es muy válida para nuestro tópico. Es típico que nosotros idealmente deberíamos de tener vacas aún en pastoreo que están siendo alimentadas con 5 diferentes raciones. Etológicamente nosotros vamos a manejar las vacas en áreas sociales en las horas calientes, desde el punto de las 9, 10 de la mañana, que son las horas calientes, hasta las 3, 4 de la tarde. En esas zonas deberíamos de darle, en primer lugar, agua de muy buena calidad. Y en segundo lugar, raciones parcialmente mezcladas, con las cuales nosotros podemos aumentar carga animal. Pero en sí, las horas de pastoreo las debiéramos respetar. Y debiéramos de dar suplemento por lo general fuera del ordeño y por lo general de 3 a 5 veces. Sin embargo, es típico en nuestras ganaderías tropicales encontrar muchas ganaderías que dan concentrado 2 veces al día. En este caso, si nosotros tenemos poca cantidad de concentrado, si ustedes ven esto por abajo de 5.8, 5.9, nosotros ya tenemos acidosis ruminal, que es la parte roja. Vamos a tener un apetito reducido, ¿verdad? Vamos a tener pobre digestión de la celulosa, porque se nos mueren los microorganismos, y los microorganismos son los que son celulolíticos, ¿ya? Y son los que se van a encargar de doblar la celulosa. Ok, entonces, va a ser bien pobre el crecimiento bacteriano que vamos a lograr. Si nosotros nos manejamos en esta banda, la banda verde, nosotros vamos a tener un buen apetito, una buena digestión, o sea, una buena fermentación o una mayor actividad celulolítica, porque va a haber un buen crecimiento bacteriano. Cuando nosotros damos concentrados, sin embargo, hacemos estos golpes de pH y el pH baja, ¿ya? Y esto con pocas cantidades de concentrado. Pero si nosotros tratamos de exagerar, tratando de compensar los problemas que nosotros tenemos en pastoreo, en calidad de pasto, y lo compensamos con mayor cantidad de concentrado, entonces nosotros esta caída con esta gran cantidad de concentrado, esta caída en el pH es todavía mayor. Y cuando las bacterias caen
por abajo de 5.8, entonces tenemos mortalidad de los microorganismos ruminales y vamos a caer en procesos de acidosis, donde la vaca se va a recuperar en un vaivén, pero va a estar ocurriendo por lo menos 2 veces al día. Si nosotros tenemos raciones parcialmente mezcladas y tenemos de 3 a 5 raciones por día, entonces nosotros vamos a evitar este tipo de cosas. Recuerden que estamos hablando de 2 ofertas de concentrado, en esta y en la anterior. Ok, es posible manejar concentrado. Yo no es que esté en contra del concentrado. Si ustedes ven, aquí tenemos la proporción de concentrado y forraje. Nosotros aquí tenemos 20% de concentrado, 80% de forraje. Si ustedes ven la grasa en la leche, en esta parte de acá, ¿ah? Y esto en la línea naranja es la producción de leche. Y lo que nosotros vamos aumentando, cuando va aumentando la proporción de concentrados, es la producción de ácidos grasos volátiles en su totalidad. ¿Ah? Pero el que más afectamos es el ácido propiónico, que es el más glucogénico de todos. ¿Ya? Nosotros podemos alcanzar mayores producciones de leche, más o menos hasta una relación de 60-40, donde 60% es concentrado. Personalmente, yo trato de no balancear una dieta que esté más allá del 58%. O sea, los profesores y todo el mundo me enseñó que podía llegar a 60, pero yo por margen de seguridad uso este 2% y trato de trabajar con 58% y trato de estimular mejor una buena calidad de dieta, una dieta muy bien balanceada y un buen consumo de forraje para tratar de manejarme alrededor de un pH de 6. ¿Ya? Si es grasa en leche, también el forraje también es necesario porque a mayor es el porcentaje de forraje en la dieta, mayor va a ser el contenido de grasa. Esto es una dieta que es 100% pastoril. ¿Ya? Si ustedes ven, podemos manejar sin ningún problema. Cuando es 90, 95, 100% pastoril, nosotros no tenemos ningún problema en manejar contenidos de grasa arriba de 4. ¿Ya? Sin embargo, con dietas bien balanceadas, es posible manejar el nivel de castigo, dependiendo de los países, anda entre 3.5 y 3.6. Si ustedes ven, nosotros es posible que manejamos estos niveles hasta con 60% del forraje. Entonces, también para lo que es calidad de leche, está intrínsecamente ligado a lo que es el ingreso. Y lo primero que se va a deprimir cuando nosotros tenemos problemas de consumo de forraje, es lo primero que se deprime es la grasa en la leche. Ok, otra forma de evaluar dietas, por así decirlo, y de visualizar problemas, es analizando lo que es el nitrógeno ureico en leche. En realidad, este es un, digamos, un síntoma, un signo, por así decirlo. Y lo que está determinando es el estatus de la proteína y la energía en la dieta. El nitrógeno, cuando está en exceso, ¿ah? en el rumen, este se convierte en amoníaco. El amoníaco es un gas. Se absorbe a través de las paredes ruminales. En algunos casos se absorbe en forma de aminoácidos en los intestinos y todo va a dar al hígado. El hígado, el amoníaco, es tóxico y entonces lo que hace es convertirlo en un producto que sea soluble en agua, que es la urea. Y esta urea es reciclada o es destituida a un costo metabólico. Esto tiene un costo metabólico para la vaca, o sea que le cuesta energía deshacerse de esto. Lo más noble que le puede pasar es que ese nitrógeno ureico en sangre sea reciclado a través de la saliva. ¿Por qué? Porque ese nitrógeno ureico en sangre va a servir como un pool de nitrógeno para reactivar el crecimiento microbiano. Hasta ahí es bueno.
El problema es cuando nosotros tenemos que llevar, para que el animal tiene que sacar esos excesos de urea y los tiene que depositar, bien sea en la leche o en la orina. Y eso tiene un costo metabólico, ¿verdad?, que impide una mayor producción de leche y aumenta los requerimientos básicos de energía en la dieta. Ok, nosotros lo que vamos a tener son elevados contenidos de nitrógeno ureico en leche, que lo podemos medir, hay kits que miden eso, o podemos también medirlo en sangre, ¿no? Estos elevados niveles de nitrógeno ureico en sangre o en leche están asociados a excesos de proteína en la dieta. Bien común que nuestras compañías de concentrados traten de vendernos concentrados de 22, 21, 24% de proteína, queriendo compensar por las deficiencias de nutrientes en las pasturas. Cuando en realidad, si las pasturas están bien manejadas, debieran tener suficiente proteína y lo que necesitan es energía. Y consecuentemente la dieta también se ve exacerbada, se ve empeorada, por así decirlo, con poca energía. Y lo que ocurre es que nosotros como nutricionistas y como manejadores del ganado, no vemos los desbalances que hay entre carbohidratos no fibrosos. ¿Cuáles son los carbohidratos no fibrosos? Los azúcares, las peptinas y los almidones, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos que guardar una relación intrínseca entre los carbohidratos no fibrosos, o sea, están los carbohidratos estructurales, que recuerdan que son la celulosa, hemicelulosa y lignina, y están los no estructurales, que también se conocen con el nombre de carbohidratos no fibrosos, que son la peptina, el almidón y los azúcares y fructanos. Ok, en relación a la proteína degradable en el rumen, la relación debería de ser 3:1 a 3.5:1. Cualquier cosa por abajo de 3 o por encima de 3.5 les va a causar problemas desde el punto de vista, ¿cómo se llama?, de patologías causadas por la presencia de nitrógeno ureico en sangre o nitrógeno ureico en leche. ¿Qué es considerado, por así decirlo, bueno? Si nosotros tenemos un nitrógeno ureico en leche menor a 9, de nuevo, ahí la proteína es la deficiente. Hay insuficiente proteína en la dieta. Si está entre 9 y 12, es considerado que estamos haciendo un buen uso del nitrógeno. Si está entre 12 y 15, hay autores que lo llevan hasta 16, está excelente y está en el óptimo nivel. Si está entre 15 y 18, si ya está por encima de 15, entonces esto considera lo que llaman una subutilización del nitrógeno. Y si está por encima de 18, esto ya entra a o linda con los niveles de desperdicio. Y el problema es que puede afectar la salud de las membranas. ¿Cuáles membranas? Las del aparato reproductor, por ejemplo, ¿ya? Las de la glándula mamaria, las de los pulmones. Y nosotros podemos ver que hay una pérdida de la integridad de las membranas. Mayor a 21 definitivamente va a afectar reproducción. Aquí tenemos el pH en función este es un nitrógeno ureico en plasma versus el pH uterino. Y nosotros vamos a ver que con niveles que son considerados óptimos, este debería ser el rango. Pero cuando estos niveles están por encima de 18, el pH empieza a caer. Y esto se vuelve tóxico a los ovocitos, se vuelve tóxico a los espermatozoides, se vuelve tóxico a los embriones y caemos en problemas de mortalidad embrionaria y de subfertilidad, como vemos acá. Estos son los valores de vacas preñadas con diferentes concentraciones de nitrógeno ureico en plasma. Nosotros vemos que cuando tenemos altos valores de nitrógeno ureico en plasma, nosotros tenemos niveles de preñez de apenas 10%. Pero cuando el nitrógeno ureico en sangre está adecuado, nosotros tenemos
tasas de preñez que andan en el orden de un 35%. Esos son el tipo de problemas que tenemos que estar vigilantes, por así decirlo, en sistemas pastoriles para que no nos ocurran, especialmente cuando no estamos balanceando bien nuestras dietas. Otro de los impactos que es bien común ver que la gente como que se descuida en sistemas pastoriles es las cojeras, y en este caso está muy intrínsecamente asociado con biotina, con zinc, con la calidad de los minerales. Por lo general, estos sistemas de producción, como son más bajos en productividad, se considera que las vacas pueden estar expuestas a sales de menor calidad y consecuentemente no tienen una buena cantidad de minerales. Y el problema con eso es que lo que nos pega es en producción. Esto es, bueno, eso son una forma de calificar de locomoción del 1 al 5, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene una descripción. El 1 siendo una vaca normal que está andando bien sobre sus 4 patas, bien aplomada. Una condición 2 es una vaca que está medio afectada. Una 3 es una moderadamente afectada. Una vaca 4 es una vaca que tiene problemas de locomoción. Y una vaca con condición, con score 5 es una vaca que definitivamente está afectada. Entonces, si nosotros vemos las pérdidas en producción cuando nosotros tenemos estos niveles de calificación, ¿ya? Pueden andar en el orden de 3 hasta 16%. ¿Qué es normal? Digámoslo hasta 2, 2.5. ¿No? Cualquier cosa que ya supera 3 ya significa pérdidas en producción y pérdidas importantes en la capacidad de consumo de materia seca. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir con esta vaca? Esta vaca va a preferir el comedero, va a consumir más concentrado y va a evitar, por así decirlo, la caminata y va a reducir su capacidad de pastoreo. Eso va a exacerbar otros problemas, como lo son lo que es la acidosis ruminal. En este caso, tenemos que, aún con calificaciones de 2.5, si nosotros vemos algunos autores que han llevado los costos, podemos tener pérdidas por vaca hasta de $115. Un hato aquí en Honduras que nosotros estuvimos midiendo, logramos separar con todas las vacas que estaban rincas y nosotros vimos pérdidas de más o menos 1.500 litros de producción de leche. Y era un hato bastante grande y llegamos a ver hasta 80 casos de renqueras en vacas. Empezamos a trabajar con biotina, empezamos a trabajar con podólogos, por así decirlo, y con una serie de enmiendas y a trabajar mejor con las dietas y trabajar con aceras. Y eso se redujo drásticamente, porque si ustedes ven, eso está intrínsecamente asociado con lo que es la pérdida en producción de leche. También tenemos que verlo desde el punto de vista de reproducción. Nosotros, por lo general, descuidamos, por así decirlo, sobre todo los microminerales y no trabajamos con dietas de muy buena calidad en sistemas pastoriles. ¿Qué significa esto? De nuevo, pérdidas hasta de 60 días en lo que es días abiertos o días de concepción y básicamente tenemos pérdidas hasta de un 50% en la cantidad de vacas que están preñadas para el día 150. Desde el punto de vista de reproducción, cuando nosotros trabajamos con buenas sales minerales en sistemas pastoriles, nosotros vemos por lo general una mejora sustancial en días a primer celo, en días a primer servicio, en días abiertos y en lo que es la primera actividad ovárica. Y eso va a inducir a que la vaca se preñe mucho más rápido y se desempeñe mejor desde el punto de vista reproductivo. Ok, con todo esto que hemos visto, entonces la clave, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es
maximizar lo que es el consumo de la pastura. Pero vamos a ver más adelante que no es por vaca, sino es, nosotros ofrecemos 1 hectárea de pastoreo y nosotros debiéramos preferir cosechar 10 toneladas a cosechar solo 8. O debiéramos preferir cosechar 9 toneladas a cosechar solo 6. Ahora, eso está relacionado con una serie de factores. Algunos de ellos son factores nutricionales. El contenido, ya hablamos un poco de los contenidos de fibra ácido detergente, fibra neutro detergente, energía neta de lactancia y proteína cruda. Pero también hay una serie de factores que nosotros tenemos que aprender a manejar y se están especialmente, por así decirlo, observando, y qué bueno que en Costa Rica hay mucho ganadero adoptando los sistemas racionales de tipo Boissin, porque se tienen que trabajar con periodos adecuados de descanso, con periodos adecuados de ocupación, donde básicamente la planta no deba ser pastoreada 2 veces en el mismo periodo de ocupación. Se debe garantizar una oferta forrajera, una alta disponibilidad de forraje para que la vaca sea capaz de comer a voluntad, ¿ya? Nosotros vemos las vacas como una máquina de cosecha, de cosechar pasto. Y en realidad no es así. Ellas van a consumir más forraje, más pastura, en la medida que tengan un estrato, por así decirlo, que seleccionar. Entonces, a mayor es la disponibilidad de forraje que nosotros ofrezcamos, mayor va a ser el consumo de materia seca por hectárea en pastoreo. También eso nos va a permitir jugar con la intensidad, con cuánta carga, cuánta presión de pastoreo nosotros podemos colocar. Y finalmente, con qué niveles de fertilización. Puede ser orgánica, puede ser usando purines, puede ser con fórmulas usando, ¿cómo se llama? Minerales inorgánicos. Pero el hecho es que la fertilización, 1 kilogramo de nitrógeno bien aplicado, les puede permitir a ustedes producir entre 15 y 30 kilogramos de materia seca adicionales. Y con buenas vacas que sean buenas convertidoras, eso puede significar entre 20 y 23 litros de leche adicionales por kilogramo, siendo esta, la práctica de fertilización en sus diferentes formas, una buena práctica de manejo. Ok, ¿cuáles debieran ser las prioridades entonces en estos sistemas pastoriles? ¿Verdad? Y de nuevo, aquí hay varios autores que les han presentado diferentes documentos a lo largo de diferentes congresos, pero vamos a hablar un poquito de estas prioridades. En primer lugar, deberían de trabajar un manejo adecuado de la pastura que optimice la producción. Mi abuelo decía que nosotros, la leche y la carne son monedas de trueque, ¿verdad? Que nosotros lo que vendemos es forraje, ¿verdad? Y a mayor cantidad y a mayor calidad de forraje nosotros produzcamos, más leche y más carne vamos a poder trocar para beneficio económico. Entonces, el viejito no dejaba de tener razón. Necesitamos, la primera prioridad, por ahora olvídense de las vacas, es desarrollar sistemas de manejo de pastura que optimicen la producción y la calidad de forraje. ¿Qué especies forrajeras son las que funcionan para ustedes? ¿Qué prácticas de manejo son las que funcionan para ustedes? ¿Qué sistemas? ¿Es un PUAD? ¿Es un sistema de pastoreo de ultra alta densidad? ¿O es un sistema racional tipo Boissin? ¿O por lo menos es un sistema rotacional intensivo? De nuevo, hay mucho cerca eléctrica y mucha uso intensivo de pasturas en Costa Rica, y ustedes no son nuevos para esto, pero ¿qué más podemos hacer para que estos sistemas de producción los optimicemos y les saquemos la mayor cantidad y la mayor calidad de forraje? La segunda prioridad
está en suplementar esa dieta forrajera, ¿ah? Esa dieta basada en pastura. ¿Qué necesitamos priorizar en cuanto al suplemento? Y por lo general es energía, ¿verdad? No es por lo general, es 90% de las veces. Nosotros necesitamos trabajar con los requerimientos energéticos. Y finalmente, si nosotros queremos todavía aumentar más la producción, podemos trabajar en alimentación de precisión para aumentar carga animal, para aumentar productividad, y podemos empezar a trabajar con proteínas no degradables, con fuentes de proteínas no degradables, siempre y cuando guardemos una buena relación con la energía en la dieta para nosotros garantizar la máxima productividad. ¿Ah? Entonces, volviendo a estas prioridades, de nuevo, las pasturas por sí solas no son capaces, señores, de proveer toda la energía necesaria. Especialmente cuando ustedes tienen vacas con alto mérito genético. En principio yo quise hacer algo con climas de altura, climas de bajura, pero en realidad se complicaba bastante, pero en especial en esas ganaderías de altura donde tienen un mérito genético, ustedes tienen un potencial de producción muy, muy alto. Y va a ser muy difícil que esas pasturas, por muy bien manejadas que estén, sean capaces de proveerle energía. Entonces, de nuevo, nosotros tenemos que preocuparnos de la forma como proveer esa energía. Ahora, si ustedes no proveen esa energía, el problema es que tanto la cantidad de leche que produzca esa vaca se va a venir abajo, como la condición corporal de esa vaca se va a venir abajo, y consecuentemente la función reproductiva se va a venir abajo, y las posibilidades de que se enferme van a ser de 5 a 8 veces más. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a disminuir todo el potencial productivo que tienen estas vacas. Entonces, ¿cuánto grano? ¿Cuánto grano es lo que tenemos que dar? Cada finca es un mundo, cada finca, lo ideal es tener aforos y ya en alimentación de precisión, que sería como un siguiente tema, una siguiente presentación a discutir. Nosotros necesitamos desarrollar un plan forrajero a lo largo de 12 meses, donde nosotros conozcamos cuál es la capacidad de nuestra finca de producir leche o de producir pasto, perdón, en enero, en febrero, en marzo, en cada una de las etapas, ¿verdad? Y de esa forma nosotros poder estabilizar la oferta forrajera en primer lugar para estabilizar la producción. Y en segundo lugar, estabilizar lo que es el requerimiento nutricional suplementario que vamos a tener que dar en nuestros suplementos energéticos, ¿ya? Entonces, esos niveles de suplementación tienen que ser establecidos para cada una de las épocas del año. Ok, siguiendo con esto de las prioridades, de nuevo, ¿qué tan exitosos van a ser ustedes con la suplementación de granos? En realidad es una estrategia, ¿eh? Y ustedes tienen que, es una estrategia donde la suplementación energética suministrada esté en función de la pastura, pero debe ser una suplementación donde se promueva un consumo de materia seca aditivo. En otras palabras, es imposible que el consumo de concentrado o de granos no vaya a sustituir parte del consumo de la pastura. Pero el problema es que muchas veces nosotros caemos en condiciones en las cuales nosotros empezamos a reemplazar el consumo de forrajes, ¿ya?, a expensas del consumo de concentrados. Y ahí es donde entramos en problemas de laminitis, entramos en problemas de acidosis, entramos en problemas de una serie de problemas metabólicos, en especial con las vacas de alta producción, que nos llevan a
pobre desempeño reproductivo en especial. ¿Ok? El principal desafío está entonces es en poder mantener el consumo de la pastura. Ese es el principal desafío. Si ustedes, digamos, tienen como meta producir 9 kilogramos o consumir 9 kilogramos por vaca de materia seca en función del forraje, entonces, ¿cómo hacer para que ese consumo no se caiga? Y tienen que aforar esa pastura, tienen que estar midiendo, ¿verdad? Y ese es de los conceptos novedosos que tienen programas como el de Taurus Web, por ejemplo, es que nosotros podemos medir lo que es el bromatológico de una pastura en tiempo real. Y de esa forma, nosotros podemos trabajar con una suplementación estratégica que nos permita mantener el máximo nivel de consumo de materia seca en función de la pastura. Esa es la clave, ese es el principal desafío. Ahora, eso no quita que nosotros no podamos llegar a 21, 25, 29 litros de leche. Pero para llegar a esos niveles, nosotros necesitamos entonces empezar a suministrar proteína no degradable en el rumen. ¿Ah? Proteína que pase y que sea mejor aprovechada en la parte baja del aparato digestivo y que ese aparato digestivo consecuentemente lo convierta mejor hacia lo que es potencial lechero. Entonces, esa proteína no degradable adicional también tiene que ir compaginada, por así decirlo, concatenada con una óptima suplementación energética. Nosotros debemos variar tanto la proteína, porque si no le vamos a exigir más producción, pero no va a tener la suficiente energía. Entonces, el balanceo de raciones aún para vacas de alto desempeño se vuelve más necesario, ¿verdad? Bajo estas condiciones, nosotros tenemos que aceptar que nuestras vacas, por así decirlo, van a estar un poquito limitadas en cuanto a su consumo, ¿verdad? Ok. Se habla no de concentrados balanceados, sino de suplementación, ¿verdad? Con fuentes que están concentradas en sus nutrientes en función de lo que es el pasto. El doctor Campabadal, un ícono de los técnicos en Costa Rica, dice que el alimento concentrado es un complemento. Nunca debiera ser un sustituto a los forrajes. Sin embargo, el mal manejo de los procedimientos de alimentación nos lleva muchas veces a que el forraje es sustituido. Y eso es justo lo que debemos evitar. Muchos ganaderos, por el mal manejo de los pastos, a la vez quieren sustituir el bajo consumo de la pastura con el uso de granos. Y ahí es donde se meten en problemas. Entonces, este es un concepto que debemos tratar de trabajar diferente. Ok, si nosotros no vigilamos o no tratamos de evitar esa sustitución de forrajes por parte de concentrados, nosotros vamos a caer, ahí es donde vamos a caer en enfermedades metabólicas, vamos a caer en acidosis, podemos caer inclusive en desplazamiento de abomascos, vamos a deprimir lo que es el contenido de grasa en leche porque nos falta forraje, vamos a tener menor producción de leche al final, menor respuesta, porque no tenemos una buena fermentación ruminal y una buena salud ruminal. Tenemos vacas rencas, vacas con posibles casos de laminitis. Vamos a tener un montón de problemas reproductivos y a la final lo que vamos a tener son menores ingresos y mayores costos de producción. Entonces, yo creo que el revisar todos estos conceptos que hemos tratado de poner en perspectiva en esta presentación es importantísimo. ¿Por qué? Porque se dice que la ganadería en Costa Rica tiene que ser más competitiva, más resiliente. Y lo que hay que hacer, a mi juicio, es revisar todos estos conceptos y evitar
este tipo de problemas. Volver a las bases en el manejo de la ganadería, de tal forma que la nutrición sea clave para potenciar la pastura, sacarle todo el potencial al consumo de pastura y no más bien empezar a sustituir el consumo de pastura a expensas de concentrados y balanceados. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para fomentar un pastoreo eficiente, un sistema pastoril eficiente? Tenemos que aprender a manejar la pastura y tenemos que controlar cuál es la oferta. Nosotros tenemos que garantizar una muy buena oferta forrajera y eso nos va a llevar a un buen consumo de forraje. ¿Ya? Esos procedimientos nos van a llevar a aumentar la producción por metro cuadrado de materia seca y la calidad nutricional, la calidad, los tenores nutricionales de esa pastura. Y consecuentemente nos va a llevar a una mayor eficiencia de la utilización de esa pastura. Eso nos debiera llevar a una mayor presión de pastoreo o una mayor capacidad de carga, ¿verdad? Y consecuentemente vamos a tener una mayor eficiencia de pastoreo, ¿verdad? Que básicamente la eficiencia se mide la oferta menos el sobrante entre la oferta. Está bien que las vacas, por así decirlo, desperdicien un 40%. Eso es lo que tiene que quedar ahí, inclusive para que el pasto rebrote y surja de nuevo. Y si no, pues bien, pueden venir hasta pastoreos multiespecies, ¿verdad? Donde ustedes pueden incluir ovejas, pueden incluir caballos, pueden incluir otras especies para sacarle un mayor provecho, pero dejar que la vaca, que es un excelente convertidor hacia leche, eh, por así decirlo, el consumo voluntario en pastoreo se acerque lo más posible a lo que es el consumo en confinamiento. Y eso nos va a llevar, o nos debiera llevar, a mejores márgenes económicos en la producción de leche. Pero esos márgenes económicos los tenemos que evaluar más y más en función de área y no en función de la vaca. Ok, Gallardo y otros autores hablan de varias condiciones que se tienen que dar para buscar esta eficiencia en pastoreo. En primer lugar, nosotros debemos estar conscientes de los requerimientos y la capacidad de consumo de la vaca. Y nosotros debemos aforar qué es lo que nosotros estamos ofreciendo, pero también debemos aforar qué es lo que la vaca está consumiendo. Debemos estar conscientes del valor nutricional y de cuál es el consumo de la pradera. Debemos estar conscientes de las condiciones, ¿no?, de pastoreo. Una vaca no debe caminar más de 600 metros, debe ser praderas cortas donde ellos puedan adquirir su agua, adquirir su pastoreo y a lo largo de ir y venir a la sala de ordeño no deberían de caminar más de 3 kilómetros. Y de nuevo, si esa vaca estuviese en estabulación, este sería el consumo voluntario en estabulación. Nosotros debemos trabajar de que el consumo en pastoreo sea lo más cercano a este consumo voluntario que nosotros estaríamos viendo. Pero va a ser un porcentaje. Ojalá anden un 90, un 95%. Y, por supuesto, nosotros tenemos que estar conscientes de lo que es la sustitución. Los suplementos que nosotros desarrollemos no deben ser suplementos que van a sustituir el consumo de forrajes. Debieran más bien potenciar la producción de forrajes y el valor y la cantidad de nutrientes que la vaca saca a partir de ese forraje. Entonces, es clave, señores, es clave que nosotros estemos conscientes de cuánto es la cantidad de pasto ofrecida. ¿Por qué? Porque a mayor es la oferta de pasto, y hay un montón de autores que les han hablado de esto en los congresos anteriores y que han publicado en la ciencia de lechería, que a mayor es la oferta de pasto, ustedes logran mayores consumos de forraje. Y
lo mejor, por así decirlo, es los pasturómetros, ¿verdad? Para cada una de las especies, y en principio quería entrar a varias especies, pero el tiempo no lo permite. Hay alturas de entrada y alturas de salida que hay que respetar. Y eso varía con las zonas, con los pisos agrícolas en que ustedes se encuentran o pisos térmicos que ustedes se encuentran. Pero el hecho es que debe de haber un sobrante y debe de haber una oferta. Y básicamente, especialmente la altura de salida, debiera ser un indicador de la eficiencia de pastoreo. Y ustedes debieran tener eficiencias de pastoreo que andan entre 55 y un 70% de eficiencia de pastoreo. De nuevo, la altura de salida es quizá el mejor predictor de lo que es el consumo. Y básicamente, a mayor es esa altura de salida, ¿verdad? Si ustedes ven, hay una relación proporcional a lo que es el pasto ingerido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una amplia oferta de esa pastura. Entonces, aprender a manejar estas herramientas es clave para aprender a manejar lo que es el pastoreo. Ok, de Gallardo habla de la altura relativa y de lo que es la profundidad del bocado, de lo que es el consumo estrata de lo que es la vaca. Y no importa si es trabajando con pastos mejorados de zonas templadas, con pastos braquiarias, con estrellas. El hecho es que nosotros necesitamos una altura de salida después del pastoreo. Y eso debe equivaler a un 35 a 40% de la oferta inicial. ¿Para qué? Para que nosotros, esa vaca pueda consumir a libre voluntad y básicamente en su comportamiento normal de pastoreo, sin exceder las caminatas, sin exceder lo que son los requerimientos nutricionales para mantenimiento, debiera consumir a libre voluntad lo que son las mejores porciones de la pastura. Esto es la curva de Mott, la curva de Boissin. Hay diferentes autores, por así decirlo, que lo reclaman, ¿verdad? El doctor Mott en Florida, el doctor Boissin en Europa, el doctor Piñeiros en Brasil. Básicamente lo que ellos dicen es que a mayor es la productividad, se logra encontrar, uno tiene que tratar de encontrar un equilibrio entre lo que es la máxima de consumo individual y la máxima de consumo por hectárea. Y hay una región de pastoreo que es la que nosotros tenemos que tratar de identificar. No se trata de lograr el máximo total de consumo por hectárea, porque entonces nosotros podemos deprimir demasiado lo que es el desempeño individual. Tampoco se trata de que la vaca esté a sus anchas y desperdicie, por así decirlo. No tenga una buena eficiencia de pastoreo y básicamente tenga un alto consumo, pero seleccionando, por así decirlo. Se trata de buscar una carga animal, una presión de pastoreo que permita eficientar lo que es el consumo de la vaca versus el consumo por hectárea, ¿ya? Y en ese caso, la disponibilidad del pasto es clave para esto. Aquí tenemos un estudio que inclusive fue presentado, entiendo yo, en el señor Gallardo en el Congreso Lechero. Tenemos un pastoreo liberal, por así decirlo, donde la vaca no sentía presión, tenía acceso a 124 metros cuadrados de superficie, una mayor presión de donde se considera severa, con 85 metros cuadrados por día, y uno muy severo con 62 metros cuadrados. Si ustedes ven, hay una reducción en la ingestión por vaca. En este caso, este ejemplo implica una reducción de 1.7 kilogramos de materia seca. Pero cuando nosotros vemos el pasto ingerido por hectárea, pasó de 1.4 toneladas a 1.9 toneladas. ¿Qué significa eso? Un 32% de incremento en el consumo por hectárea en pastoreo, aun cuando se cayó el consumo individual en básicamente un 10%.
Si nosotros vemos esto muy severo, nosotros pasamos de 1.4 a 2.3. De nuevo, un 60% de incremento en el consumo de la pradera, aun cuando la caída fue, en este caso, de 3.5. ¿Ah? Es una caída de básicamente un 20% del consumo. ¿Ah? En este caso. Si nosotros vemos 150 días de pastoreo en estas condiciones, nosotros vemos que estas vacas consumieron por cada vaca en los aquí hay 165 días de pastoreo básicamente, 150, 165, a ver, 70, 140 y 25, 165 días de pastoreo. En 165 días de pastoreo, las vacas consumieron, señores, 281 kilogramos menos de materia seca. Eso es 1.7 kilogramos menos. Pero el consumo en kilogramos por hectárea fue superior en 2.150 kilogramos al aumentar la presión de pastoreo. Entonces, si nosotros agarramos y dividimos 2.150 entre 281, hay una relación de 8:1. Nosotros tenemos 8 veces la posibilidad, 8 veces más la producción por área, la podemos aumentar, aun cuando vemos una disminución de 10% en la producción individual. Entonces tenemos que aprender a aceptar esas disminuciones en desempeño, esas disminuciones en producción a expensas de aumentos en la producción por unidad de área. Este es un proyecto de McCarthy en Chile, si no me equivoco. En este caso, vemos la carga en unidad animal, en vacas por hectárea, y lo que es la leche. Si ustedes ven, se triplicó. Y nosotros vemos que con una sola vaca por hectárea, nosotros bajo condiciones de clima templado podíamos alcanzar más o menos entre 20 y 21 litros de leche. ¿Ya? Sin embargo, la producción bajo esas condiciones por unidad de área era apenas de 5.000 kilogramos por hectárea. Pero cuando nosotros pasamos a 8 vacas, el desempeño se vino abajo. El desempeño individual se vino de 20 a básicamente 15, ¿ya? Con 7 vacas por hectárea. Pero nosotros pasamos básicamente a triplicar la producción por unidad de área. Entonces, en este caso, en 168 días significó 1.657 litros adicionales de leche por hectárea. Otra vez, el mismo autor está diciendo una relación 8:1. Nosotros perdimos, por cada litro que nosotros perdimos, ¿verdad?, en desempeño individual o por vaca, nosotros ganamos 8 litros en producción por hectárea. Entonces, de nuevo, el aceptar ese tipo de cosas y el trabajar por unidad de área, yo creo que es el norte hacia donde debemos tratar de caminar. ¿Qué es suplementación? Y aquí es donde le decía yo a don Rafael Rodríguez, en realidad me encantaría ponerme a hablar de esto de suplementación. Vamos a tocar algunas bases, pero en realidad el tema viene a ser suplementación. Puede llamarse nutrición de precisión, puede ser suplementación de precisión. Yo prefiero llamarlo alimentación de precisión. ¿Por qué? Porque parto de lo que está consumiendo la vaca. ¿Qué tipo de suplementación? ¿Cuánto darle? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones de pastoreo? ¿A qué vacas? ¿Cuál es la estrategia de suplementación y cómo la voy a suplementar? ¿Verdad? ¿Cómo voy a mejorar capacidad de carga? Porque todavía puedo lograr ir más allá y aumentar un 30% la producción de carga, por ejemplo. La capacidad de carga de la pastura usando ensilada de maíz, por ejemplo. Ok. ¿Qué es suplementar estas vacas? Por lo general, la gente, cuando tiene problemas con pasto, se aboca a forrajes conservados.
El problema de los forrajes conservados es que si nosotros comparamos pasturas bien manejadas con forrajes conservados, el valor nutricional es menor o igual al pasto que estamos utilizando. Entonces, en realidad no es una buena estrategia. Por otro lado, hay una alta tasa de sustitución. Hay tamaño de partícula, hay una serie de cosas que ocurren que la vaca es oportunística y va a preferir el consumo en el comedero versus el trabajo que hay que ir a hacer para pastoreo. Y nosotros tenemos, si bien es cierto, no tenemos que ver la vaca como una máquina de cosecha, pero sí tenemos que propiciar que la vaca, que el conjunto de vacas por hectárea cosechen la mayor cantidad de materia seca por hectárea en pastoreo. Y definitivamente va a ser indispensable el trabajar con pastos conservados en periodos de poco crecimiento, pues, periodos de carestía, bien sea en épocas de verano o en épocas de demasiada lluvia. Ahora, ¿podemos trabajar entonces con suplementos concentrados? Sí, podemos trabajar con suplementos concentrados. En ese caso, por la densidad, el valor nutricional es mayor que el pasto. Pero entonces la sustitución es el problema. ¿Ah? Si bien es cierto, hay una alta eficiencia en convertir este pasto, estos concentrados a leche, por lo general esto nos puede llevar a niveles de sustitución donde vamos en detrimento de nuestro de la composición más barata, del componente más barato de nuestro sistema de producción, que es el forraje. En este caso es preferible, por lo general, dar cereales, ¿verdad? La cantidad va a depender de la calidad de los forrajes y del objetivo. ¿Quieren ustedes más producción individual o más producción por hectárea? ¿No? Entonces, lo primero que hay que hacer es definir ese objetivo. A mi juicio, debiera ser producción por hectárea. Ahora, debemos trabajar por buscar la máxima eficiencia de pastoreo y el consumo de materia seca por hectárea. O sea, que cada unidad de área nosotros le saquemos el mayor consumo. ¿Por qué? Porque varios autores han demostrado que hay 8 veces más posibilidades de aumentar la productividad por unidad de área que aumentarla con suplementación, aumentar la productividad por vaca individual. Entonces, es mejor trabajar por unidad de área que por vaca individual. Ahora, nosotros tenemos que propiciar el pastoreo, ¿verdad? ¿Quién decide cómo las vacas van a pastorear? Es el productor. De nuevo, no tenemos que ver las máquinas como vacas, como máquinas de cosecha de pasto. Las vacas son más eficientes si nosotros les ofrecemos pastoreo en estratos. En otras palabras, les ofrecemos una alta disponibilidad, con una buena altura de entrada y consecuentemente respetando una altura de salida. Y eso va a permitir un mayor consumo de la pradera. Nosotros tenemos que aprender a aceptar que esas vacas en pastoreo van a consumir un poco menos de pasto. Ojalá no más de un 10%, un 5 o un 10% menos. Pero tenemos que aceptar un menor consumo de pasto. Tenemos que aceptar un menor nivel de producción por vaca, por individuo, que puede ir entre 1 y 2 litros de leche por día. Pero, de nuevo, hay que aumentar la capacidad de carga. Y esa es otra historia, ¿verdad? Nosotros podemos usar estrategias y pisos de alimentación para aumentar lo que es la capacidad de carga de nuestra finca utilizando, ¿cómo se llama? Fuentes de forraje adicionales que permitan estabilizar la oferta forrajera. Hoy en día, inclusive, se puede medir el ITH y nosotros sabemos que el índice de estrés calórico va a afectar el consumo de materia seca en las próximas 24 o 48 horas. Y nosotros podemos indexarlo en una fórmula de tal forma que nosotros, el día que vemos un aumento en el ITH, nosotros podemos modificar
la forma en cómo vamos a suplementar esa vaca. ¿Para qué? Para estabilizar los niveles de producción y podemos llegar a niveles más estables de producción y podemos estabilizar la productividad en sistemas pastoriles. Por lo general, una de las quejas que tienen los productores es que la producción de leche en sistemas pastoriles, por la variación que tienen las pasturas, es muy variable. Pero si nosotros aforamos entrada y salida y tenemos un registro del índice de estrés calórico en nuestras fincas, nosotros podemos estabilizar producción. Necesitamos buscar la forma de maximizar carga animal. Ojalá para cosechar más tonelajes, por lo menos 2 toneladas adicionales de consumo de materia seca por hectárea en pastoreo. Y todo esto lo que va a lograr es permitir un mayor ingreso por unidad diaria. ¿verdad? Entonces, de nuevo, nosotros tenemos que pasar de una nutrición de precisión a una alimentación de precisión. Pero eso requiere de llevar un registro de cómo estamos manejando la pastura, de qué vamos a hacer para garantizar que esas vacas tengan una oferta forrajera con la cual ellas puedan fomentar el mayor consumo de materia seca por hectárea en pastoreo y a la vez, ¿qué tenemos que hacer en el comedero con dietas parcialmente mezcladas para fomentar que ellas mantengan una producción estable? Muchísimas gracias. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy. De nuevo, es un reto muy grande trabajar con sistemas pastoriles y la conclusión básicamente es que nosotros debemos aprender a manejar la pastura y